Bien, pues hemos orado, hermanos, vamos a iniciar el estudio. El contentamiento cristiano es el libro que estamos estudiando. Si recuerdan, eh, el libro tiene un nombre ahí detrás, ¿no? Además del contentamiento cristiano, dice una joya rara. Me parece que ya hemos estado entendiendo por qué se refiere a que el contentamiento cristiano es una joya rara, ¿no? Que es decir, que no se encontraba tan a la vista de todos o no era tan bien visto que alguien estuviera contento, y sobre todo en los términos en los que hemos estado estudiando, ¿no? No un contentamiento de risas y de folclore, sino un contentamiento evidentemente del espíritu, ¿no? Conscientes de que Dios ha dispuesto todo y que no hay otra manera de recibirlo más que viene de Él, ¿no? Entonces, por un lado tiene esa descripción, una joya rara, pero también el libro hace alusión a aprendiendo a estar contentos. Y en ese sentido, esta mañana me gustaría también retomar esta idea de por qué Jeremiah Burroughs, que es el autor de este libro, piensa que el cristiano debe aprender a estar contento, ¿no? Bueno, pedagógicamente podríamos estudiar acerca de qué es aprender o qué es el aprendizaje, ¿no? Y bueno, cuando nos ponemos a estudiar acerca de qué es aprender, pues decimos que es una capacidad del ser humano, ¿no? Es una capacidad genuinamente humana. Sin duda que también los animalitos están desarrollando cosas, pero ellos lo hacen por intuición, a diferencia del hombre, que aprendemos como un proceso racional y sensato, ¿no? Entonces, cuando Jeremiah Burroughs, entiendo que titula el libro Aprendiendo a estar contentos, lo que quiere dar a entender es que es una cuestión que los hombres, que los creyentes deberíamos estar en constante aprendizaje respecto de lo que es estar contentos, ¿no? Y no porque el estar contento no se puede aprender de manera fácil, sino porque es una tarea que hay que estar desarrollando día a día, ¿no? Entonces sí implica el aprender, ¿no? Regularmente usamos esa frase de yo estoy aprendiendo todos los días, ¿no? Y sí es cierto, todos los días aprendemos, todos los días vamos creciendo, todos los días vamos madurando, pero el estar contentos te va a llevar a ese proceso de aprendizaje continuo. Bueno, en este capítulo 6 vamos a aprender algo acerca de cómo vivir felices la vida cristiana. Ya veníamos viendo desde los capítulos anteriores qué es esta idea de la felicidad, ¿no? Ya hemos estado viendo que la felicidad no es poseer, la felicidad no es tener la casa de tus sueños, la felicidad no es tener el auto de tus sueños, la felicidad no es tener la esposa, la familia de tus sueños. Sin duda que la felicidad siempre va a venir de Dios, ¿no? Es estar en armonía, estar en comunión con Dios, es lo que te dará o te garantizará la felicidad. Ya lo hemos estado estudiando, entonces no voy a enfatizar en eso, pero sí es importante que veamos que hay una manera de vivir felices la vida cristiana. Y bueno, ¿de qué manera podemos vivir la vida felices? Bueno, pues sin duda que la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿quién podrá ayudarnos a vivir la vida feliz, ¿no? O la vida que queremos de manera feliz. Entonces les voy a pedir que vayamos al Salmo 19, en el versículo 7, para que podamos estudiar un poco acerca de quién puede ayudarnos a vivir felices. Si me van siguiendo, dice el Salmo 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, les decía que en el Salmo 19
en los versículos 7 nos habla de que la ley de Jehová es perfecta. Entonces, ¿quién puede ayudarnos a vivir la vida feliz? Pues sin duda que Jehová y su ley, que son perfectos, pues sin duda que nos pueden llevar a esa vida feliz, ¿no? También podríamos decir que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces está claro que la única manera de poder alcanzar la felicidad es teniendo la posibilidad de que Dios nos haya salvados. ¿Cómo obtener la felicidad? Son dos preguntas que nos tendríamos que hacer en este capítulo número 6, o en el que el autor nos invita a hacernos. Y también la otra pregunta que el autor nos invita a hacernos es ¿cómo poder mantenerla? ¿Cómo poder mantener la felicidad? Entonces, vamos a tratar de ver que en este capítulo vamos a considerar el mal de las quejas y descubriremos cuán pecaminoso y dañino es quejarnos. Entonces vamos a ir al texto. Sin duda que antes de entrar de lleno al capítulo número 6, me gustaría que recordemos algunas de las palabras o algunas de las frases que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores, particularmente en el 5 y en el 6, que fueron los dos últimos que nos anteceden, ¿no? El capítulo 5 estuvimos viendo que a los creyentes las inconveniencias durante su estancia en la tierra no deberían preocuparles mucho. A los creyentes las inconveniencias durante su estancia en la tierra no deberían preocuparles mucho. Sin duda que como creyentes lo que pasa en esta tierra lo debemos ver como pasajero, justamente, lo debemos ver como efímero, como vano. Entonces no deberían preocuparnos esas inconveniencias de esta tierra. También hemos aprendido que nuestros deseos naturales nos pueden desviar. Nuestros deseos naturales nos pueden desviar ¿de quién? Pues de Dios. Porque nuestros deseos naturales nos pueden desviar, es fácilmente llevado. Pero al mismo tiempo, una de las más importantes en la escuela de Cristo. Es decir, aprender que nuestros deseos naturales nos pueden desviar es una de las lecciones más difíciles, pero al mismo tiempo una de las más importantes en la escuela de Cristo. Nuestros deseos naturales no nos deben desviar de Dios. También me gustaría que recordáramos que una frase que leímos también, pero aquellos que se niegan a sí mismos son felices con todo lo que Dios hace. Aquellos que se niegan a sí mismos son felices con todo lo que Dios hace. Sin duda que no hay otra manera de poder ser felices que negándonos a nosotros mismos. Y bueno, eso es una tarea muy difícil, que creo que por eso el capítulo 6 habla de cómo mantener la felicidad y cómo no perderla. Una última frase que me gustaría que recordáramos es que Jesucristo enseñó que es Él mismo quien hace a una persona realmente feliz. Ya lo decía yo hace un ratito, que lo único que tenemos es a Dios, es a Cristo, y que de Él viene la felicidad, ¿no? No de las cosas que nos rodean, no de las personas que nos rodean, sino de Él, y en este caso nos referimos a Cristo. Bueno, ya para entrar de lleno al capítulo 6, para ver qué es lo que representa la queja y por qué es un camino o un peligro quejarse, me gustaría que analizáramos qué es una queja. Buscando sinónimos de queja, pues podríamos encontrar algunos de ellos, pero vayamos a un significado muy básico. Dice que la queja es el resentimiento o disgusto que se tiene respecto a un hecho o situación desagradable o actuación de algo o alguien. Entonces, sin duda que la queja regularmente viene de algo desagradable, ¿no? Ahora, ¿desagradable para quién? Pues siempre es desagradable para el que se queja, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que ese resentimiento, ese disgusto no nace más que en quien lo identifica, ¿no? Ahora, podríamos hablar que hay disgustos o que hay situaciones o hechos desagradables, ¿no? Que evidentemente son desagradables, ¿no? Pero que
no son más que como los percibimos, ¿no? Entonces, es importante diferenciar entre qué es desagradable para mí y qué es desagradable a los ojos de Dios, como también qué es un disgusto para mí o qué es un resentimiento para mí. También puede ser la actuación, ¿no? La queja puede derivar de la actuación de algo o alguien, ¿no? Terrenalmente en la vida, pues nos vamos encontrando con actuaciones desagradables de las personas, ¿no? Y decimos, uy, qué manera de llevar la vida de tal persona, en fin, y a partir de ello poder hacer alusión a un resentimiento o de mencionar nuestro disgusto a esa actuación de alguien, ¿no? Ahora, es importante tratar de recordar algunas frases con las que referimos en la vida diaria acerca de la queja. No sé si se acuerdan del ejemplo que nos ponía Israel en la clase anterior del capítulo número 5. Puso a un papá, ¿se acuerdan? Un papá, y puso a un hijo mayor y a un hijo menor. Y a los dos les puso una tarea. ¿Se acuerdan? ¿Me van acordando? Al hijo mayor le pidió que realizara ciertas actividades, particularmente una relacionada con lavar una pila de trastes de toda la semana, yo creo. No es cierto, seguramente el fin de semana. Y al hijo menor le pidió que arreglara su cama, ¿no? El hijo menor terminó arreglar su cama, fue con el padre y le dijo, papá, ya terminé, ¿qué más puedo hacer? Dijo, no, hijo, ya cumpliste, puedes ir a jugar. Había arreglado sus juguetes también. Y el hijo mayor todavía no terminaba de lavar los trastes, y cuando terminó, regresó con su padre y le dijo, papá, ¿por qué? No sé si ubicaron esa frase del por qué. Bueno, la frase el por qué es una manera de manifestar queja. Si se acuerdan, Israel lo mencionaba, que el hijo dijo, ¿por qué a mí me pones siempre esta tarea? ¿No? ¿O por qué me pones a mí esta tarea? Yo creo que tú no me amas. Entonces está claro que el por qué en nuestra vida cotidiana puede representar, o utilizar la frase el por qué puede representar que estamos aludiendo a una queja. Ahora ya dijimos que la queja es estar a disgusto, estar en desagrado, ver algo contrario a lo que tú piensas. Y no es que estemos diciendo que todo lo que esté contrario a lo que tú piensas no debas de decirlo, pero está claro que alude a una queja. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Es una frase que utilizamos continuamente para hablar de la queja. Yo no esperaba esto para mi vida, ¿no? Ahora, ese yo no esperaba esto para mi vida no es que estés describiendo la realidad. Lo que estás haciendo es manifestando tu disgusto o manifestando tu desagrado a algo, en este caso a la vida. Hay frases más fuertes todavía como estoy harto de esta situación o estoy harta de esta situación. También pueden ser frases muy fuertes para manifestar una queja. Puede también ser otra manera de identificar una queja es, esta situación no la merezco. Es como el hijo, ¿no? Que dice, papá, tú no me amas y esto yo no lo merezco, ¿no? Otra manera de poder manifestar nuestra queja es, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Es decir, ¿cómo? ¿Yo? ¿La princesa o el príncipe de Dios? No, hombre, ¿cómo? Y por supuesto, cuando referimos a alguien, particularmente entre alguien con el que convivas, pues regularmente decimos, ¿qué hiciste? Y ese ¿qué hiciste? O ¿por qué lo hiciste? Tiene que ver con una alusión a la queja. ¿Qué no te das cuenta? Esa también es otra frase que podría más aludir hacia la queja. Estamos refiriendo a nuestro disgusto, estamos expresando nuestro descontento, nuestro desagrado, y eso habla de que estamos quejándonos de algo. Podríamos ver el contexto de la situación y ver si son quejas justificadas. Más adelante les voy a hablar de cuándo hablamos de una queja justificada, pero habría que ver si realmente lo es. Bien, lo otro entonces es que a veces las quejas
pueden asumirse como un método de desahogo o escape, ¿no? Ok, la queja es referir una frase, una palabra que está en resentimiento, en disgusto, en desagrado de una situación, de un hecho. Pero, ¿y si lo veo como un método de desahogo o escape? Es decir, es que no me quejo por ofenderte, no me quejo por lastimarte, me quejo para que Dios sepa lo que estoy sintiendo, ¿no? Estoy exponiendo mi desacuerdo a Dios, estoy planteando la situación a Dios, ¿no? Sí, está bien, está bien. Puedes hablar con Dios, poner todo en manos de Dios, pero es importante que recordemos eso que orábamos hace algunos sábados, ¿no? Que Claudio nos explicaba o nos exponía que ante Dios no podemos venir con una actitud sufrida, ¿no? Con una actitud víctima, de víctimas. Oh Dios mío, ¿por qué a mí? Porque en esa actitud de víctima nos estamos quejando, ¿no? En esa actitud de víctima estamos poniéndonos como quejumbrosos. Y en ese sentido, entonces, no es que sea un método de desahogo, es que verdaderamente te estás quejando. Lo asumes como un método de desahogo, ¿no? Es como, puede decir una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas, evidentemente. La mentira es mentira, como también la queja es queja, en el sentido entonces que cuando es una queja justificada, vamos a tratar de llegar a las conclusiones más adelante. También entonces tenemos que tener en cuenta que si bien la queja lleva a la mejora, en términos humanos decimos, es que me quejo para que las cosas se mejoren, está claro que si vienes en oración y pones esas situaciones a Dios como quejas, no es que Dios te vaya a mejorar, ¿verdad? No es que Dios te vaya a responder. Hay que tener en cuenta que también a Dios se agrada, ¿no? De cómo vamos a Él. Recuerdas la vida de Caín y de Abel y a quién agradó a Dios. Me parece que la pregunta de Israel al final de ese ejemplo dijo, ¿quién agradó al Padre de manera idónea, de manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando vamos a Dios en oración, asumiendo que nos vamos a desahogar con Él porque le vamos a exponer la situación en la que estamos en desacuerdo, evidentemente que de alguna manera nos estamos quejando, estamos poniendo de manifiesto, nuestro corazón, nuestros pensamientos quejumbrosos. Ahora recordemos quién fue uno de los espíritus inquietos y quejumbrosos que en la Biblia se han planteado. ¿Cuál es el primer ejemplo de un espíritu inquieto y quejumbroso en la Biblia? Bueno, no es que vayamos al Génesis, sino de cómo entendemos que se generó, ¿no? Y hablamos de Satanás. Satanás fue el primer espíritu inquieto y quejumbroso. Recordemos cómo se describe que Satanás era un ángel de Dios y que estando ahí se rehusó, estuvo en desagrado a lo que Dios había manifestado, a lo que Dios quería para su vida, y a partir de ese desagrado hubo un resentimiento que le llevó a actuar, ¿no? Recordemos entonces que el primer quejumbroso, el primer inquieto, el primer espíritu inquieto fue Satanás, que se puso en contra de alguna manera de Dios, y entonces Dios mostró su ira y lo desertó. Ahora, ya estoy intensificando la idea de la queja, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo entonces es que si soy alguien quejumbroso como Satanás en ese momento, pues Dios se puede airar contra mí. Vamos a ver uno de los principios que Jeremías Borro plantea acerca de si el ser quejumbroso podría desatar la ira de Dios. Vamos entonces a continuar, vamos a entrar de lleno a lo que Jeremías Borro plantea. Estamos estudiando el capítulo 6 del libro El contentamiento cristiano. Este capítulo 6 habla acerca de quejarse es malo para ti. Ahora, Jeremías Borro, así como en el capítulo 5 plantea puntos, en este caso también plantea 8 puntos por los cuales quejarse es malo para ti, ¿no? En primer lugar, dice que el quejarnos es malo para nosotros porque una vez que hemos comenzado, se vuelve cada vez peor. Imagínate a ese niño que llegó con su papá y se quejó porque lo puso a lavar los trastes.
Y entonces ese hecho, esa situación de ir y quejarse una vez, lo va a llevar a quejarse 2 veces, lo va a llevar a quejarse 3 veces. Y entonces se vuelve como un ciclo, ¿no? En el que la queja se vuelve algo permanente. Entonces, lo que Jeremías Burrow plantea en esta primer punto es que no debemos convertirnos o nos debemos tomar cuidado de no convertirnos en un espíritu quejumbroso. Porque, como todos los males, cuando entran a lo mejor muy, muy calmaditamente, pero ya que entran, para sacarlos está muy complicado, ¿no? Recordemos otros males, ¿no? Las bebidas alcohólicas, las bebidas embriagantes. Tú podrías decir, solo es una, y una te lleva a otra, y otra te lleva a otra. Y entonces dices, voy a beber los viernes, y después del viernes voy a beber el sábado, y después del sábado voy a beber el domingo. Y cuando viernes, sábado y domingo. Y así sucesivamente te vas volviendo cada vez peor o vas empeorando respecto a la injerencia, el tomar bebidas embriagantes, ¿no? Y ahora recordemos que el embriagarte es malo, es pecado para Dios. Entonces, asimismo el quejarnos se puede convertir en una práctica, ¿no? Y eso, evidentemente, lo hace malo para mí, ¿no? Dar cabida a la queja es malo para mí. Ir como víctima en oración a Dios es malo para mí. Bien, el segundo punto que Jeremías Burrow plantea respecto de por qué quejarnos es malo para nosotros o para mí, él dice que, en segundo lugar, porque es pecaminoso. En relación con el ejemplo que acabo de poner de las bebidas, pues tú dices, sí, es que embriagarse sí dice la Biblia que es pecaminoso, ¿no? Pero también dice entonces que el quejarse es pecaminoso. Y todavía peor, dice que Dios juzgará a aquellos que lo hacen. Ahora tú podrías decir, pero ¿cómo va a ser pecaminoso que yo me queje? Acuérdate que es queja, ir en contra, ir en desagrado, o considerar algo desagradable, o considerar algo que va en contra de lo que tú crees, de lo que tú piensas. ¿De acuerdo? Ahora, en la vida, ¿quién es el soberano de la vida? ¿Quién es el todopoderoso para nosotros como creyentes? Pues Dios. Entonces, si Dios es el todopoderoso, si Dios es el soberano de nuestra vida, ¿por qué cuando en la vida se te presenta una situación que te desagrada, te quejas? Ahora, si esa situación que se te presenta en la vida te lleva a quejarte, entonces dice Jeremías Burrow, caes en el tercer punto. Quejarse es malo para ti porque quejarse involucra la rebeldía contra Dios. O sea que cuando te quejas de qué es lo que te pasa en la vida, de que esta situación tú no la mereces, de que estás harta o harto de tal o cual cosa, estás involucrando la rebeldía contra Dios, porque Dios es el soberano, Dios es el todopoderoso, es el omnisciente, y todo lo sabe. Entonces está claro que esa queja, ese descontento con la situación, con el hecho, más allá de un descontento con la persona o con la situación, es contra Dios. Habla de rebeldía contra Dios. Ahora, así como embriagarse está dentro de la Biblia como un pecado, también en la Biblia encontramos que la rebeldía es un pecado. La desobediencia es un pecado. Entonces vemos que a quienes son rebeldes, la Biblia ha dejado claro que vendrá sobre ellos un castigo. Habrá justicia y a los rebeldes se les juzgará por su rebeldía. Entonces, quejarse es muy serio, es muy, muy serio. Tan solo vamos en el tercer punto y ya vamos viendo que quejarse es muy serio.
Pero también, por supuesto que si se está manifestando, tiene que ser reprendido, tiene que ser analizado para que ese espíritu quejumbroso no se extienda a otros. Pensemos nuevamente en esa persona que se embriaga viernes, sábado y domingo. Pero esa persona que se embriaga viernes, sábado y domingo tiene un hijo. Y entonces el hecho de que él se embriague viernes, sábado y domingo está abriendo la posibilidad, extendiendo la posibilidad de que otros, en el contexto de la familia, también le sigan. Y entonces es una como alusión acá, ¿no? Decimos, si papá tomó, seguramente el hijo tomará. No es una regla, pero está claro que por la condición que el padre está expresando, que el papá de familia está expresando, que es tomar, beber, embriagarse, pues alguien de sus hijos podría tomar esa consideración. Entonces, quejarse es malo y es muy serio porque puede llevar a que otras personas que te rodean también se empiecen a quejar, ¿no? Y entonces ya no es el quejumbroso o la quejumbrosa, sino es la familia quejumbrosa. Entonces toda la familia podría tomar esa condición de estar en contra de Dios, ser rebeldes contra Dios. Entonces el espíritu de la queja se puede apoderar de toda la familia. Entonces en ese sentido dice Jeremías Borrow que en tercer lugar pues es malo quejarse para ti porque se puede extender esa queja o ese espíritu quejumbroso a quienes te rodean. Y es obvio, es normal, ¿no? Si tú te estás quejando y quejando de las cosas, los hijos al rato también se están quejando y quejando de las cosas. Si eres soltero o soltera, porque puedes decir, por eso no me caso, si eres soltero o soltera, también sin duda que si tú te quejas y te quejas, quienes te rodean, tus amigos, podrían decir, pues es que todo el tiempo te estás quejando, pues yo también voy a arrojar mis quejas. Y entonces contagias. Y eso es malo, porque ya vimos que ir en contra de Dios es rebeldía. Y la rebeldía es castigada, es juzgada. Entonces, ese es el tercer punto por el cual Jeremías Borrow considera que quejarse es malo para ti. El siguiente punto tiene que ver con que quejarse es especialmente grave para los creyentes, para el pueblo de Dios, porque es una contradicción. Sí, recuerda qué pasó en tu vida o qué ha pasado en tu vida. Lo primero que debes de recordar es que tu vida estaba perdida. Tu vida iba de mal en peor. Estábamos perdidos, pero reconocimos el pecado, reconocimos a Jesús, reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, y entonces estamos llamados como creyentes a alcanzar la salvación o la vida eterna. Entonces, si recuerdas esa condición en la que te encontrabas y recuerdas la condición en la hora que estás, dada la gracia de Dios, pues en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, no debería haber cabida a la queja, porque recordar ese día en el que Dios tomó el control de tu vida, Dios tomó el control de tu corazón, pues te debería de dar alegría. Cristo, ese día en el que tú reconociste tu pecado, se hizo tu Señor y Rey. Ahora, eso es gradual, evidentemente, ¿no? El primer amor siempre es el primer amor y uno empieza muy efusivamente en el conocimiento de Dios. Pero a tus 20 años, a tus 10 años, a tus 5 años de creyente, ese día, recordar ese día, te debería llevar a una felicidad indescriptible. Y si todos los días recuerdas ese acto o esa situación de tu vida pasada y de tu vida ahora, pues deberías de tenerte contento, feliz. Ahora, es una contradicción, entonces quejarte como creyente, como hijo de Dios, porque estarías
desconociendo o olvidando pues esa situación de la salvación, del regalo perfecto que Dios te ha dado, que es la salvación. Entonces, ese día que tú reconociste tu pecado, que Cristo se hizo del Señor de tu vida, el Rey de tu vida, Dios te enseñó el amor maravilloso de Cristo. Ahora recordemos qué hizo Cristo. Cristo se humilló, Cristo dio su vida por ti, Cristo murió en la cruz, Cristo derramó su sangre por ti, Cristo murió por ti y resucitó por ti. Si eso no te hace ser feliz y te hace estar en rebeldía contra Dios, es una contradicción. Si sabes todo esto, no si sientes, no si consideras, si sabes todo esto en tu corazón y en tu mente, no debería haber queja. Recordar tan solo eso que Dios hizo, eso que Cristo hizo por ti, te debería llevar a una extrema felicidad. Ahora, sin duda que en la vida se van presentando situaciones que nos sacan de la zona y entonces nos llevan a eso. Y es ahí cuando entra el pecado, es cuando entra la rebeldía y no lo debemos permitir. Entonces, ese día Dios nos hizo a los creyentes someternos a su voluntad. Y recordemos cómo es la voluntad de Dios: buena, perfecta y agradable. Si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, quejarse es una contradicción. Acuérdate, la soberanía, la omnipotencia de Dios, el Todopoderoso, nos muestra que todo está en sus manos, todo corre gracias a su voluntad. Entonces sería una contradicción estar en contra de eso que Dios ha planteado. Entonces la pregunta que Jeremías Borro plantea es: ¿cómo es posible que los creyentes puedan olvidarse de todo esto y quejarse de las insignificancias de la vida, como si Dios no hubiera sido bueno para con ellos? Y entonces tiene sentido, ¿no? Si yo olvido todo esto, Dios se humilló, Dios dio su vida por mí, Dios murió en esa cruz. Si yo me olvido de todo esto, evidentemente lo que pasa en la vida lo voy a ponderar, lo voy a poner en un valor más alto que eso que Dios ya hizo. Pero no, en este caso está claro que es al revés. Lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo es indescriptible, y lo que pasa en esta vida son insignificancias. Es que no me alcanza para pagar la renta. Es una insignificancia en relación con lo que hizo Cristo. Es que mira el marido o la esposa que me diste. Ve al acta y ve cómo se llama, recuerda cómo se llama y qué es la voluntad de Dios. Es que ¿por qué tengo yo que hacerlo? Son insignificancias de la vida. Entonces, Dios ya nos mostró lo bueno que Él ha sido con nosotros como creyentes y como hijos de Él. Entonces sería, o es lamentable, olvidarnos de eso que Dios ha hecho para con nosotros. En quinto lugar, Jeremías Borro plantea que quejarse es malo para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, porque justamente está por debajo de las normas establecidas por Dios. Si nos quejamos, implica que realmente no creemos que Él, es decir, que Dios, quiere y puede ayudarnos. Ya dijimos que olvidarnos de ese acto maravilloso de Cristo por nosotros lo hace una contradicción. Pero también dice que quejarse es malo porque está debajo de las normas establecidas por Dios. Él quiere y puede ayudarnos. Entonces, si Él quiere y puede ayudarnos, sin duda que no estamos
creyendo en que Él lo va a hacer. No, es que no entiendo por qué los tiempos de Dios no son. Bueno, es que no lo entiendes porque tú quisieras que fueran a tu manera, pero siempre los tiempos de Dios van a ser a su manera. Entonces, si tú has declarado la soberanía de Dios, pues no hay manera. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios es nuestro Padre, si Dios lo hemos reconocido como nuestro Padre, y nosotros nos quejamos, entonces estamos pensando que Dios no vela por nuestros intereses. Es que yo creo que Dios se durmió y Satanás me está zarandeando, ¿no? Entonces, si Dios es nuestro Padre, eso nos lleva a creer que Él está velando por nuestros intereses. ¿Y qué tipo de intereses? Los mejores. Entonces, y Job, el diablo fue a pedirle permiso a Dios para zarandear a Job. ¿Y qué dijo Dios? Estaré orando para que no desmaye. Entonces está claro que si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pues Dios está velando por mis intereses. Ahora, como Padre, Cristo no nos va a dar algo que como hijos nos vaya a dañar. Si un padre terrenal da de comer a sus hijos y no les da piedras, si un padre terrenal disciplina a sus hijos en amor, ¿no? Lo veíamos el miércoles con la enseñanza de Jueces y decía Isra, yo debo aprender a disciplinar a Brisita, un elemento práctico que él le explicaba, ¿no? Entonces, si él como padre terrenal lo hace con su hija, pues Dios, que es nuestro Padre, sin duda que está velando por nuestros intereses. ¿Y qué tipo de intereses? Los mejores. Asimismo, Israel con su hija está velando por los intereses que él ve mejores para su hija. Entonces, Cristo es nuestro Padre y en ese sentido vela por nosotros. Pero también Cristo es nuestro esposo. Y entonces, si nos quejamos, implica que estamos desconfiando de su amor. No solo porque Él sea el Padre, sino porque también Él nos ama. Y todo al que ama, disciplina. Entonces, Cristo, al ser nuestro esposo, está mostrando su amor. Y si tú dices, no, es que esta situación no me está mostrando el amor de Dios, entonces estás desconfiando del amor de ese esposo que es Cristo para tu vida. También, el quejarnos es malo para nosotros porque la norma establecida por Dios es que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Significa entonces que si nos quejamos, significa que creemos o estamos poniendo o anteponiendo que el Espíritu Santo no nos pueda ayudar. Les daré un espíritu de dominio propio. Entonces eso significa que si desconfiamos en que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, pues caeremos en rebeldía contra Dios. Entonces Dios ha establecido para los creyentes, una posición de gran honor y privilegio. O sea, Dios, al dar la vida de Jesucristo por nosotros, nos puso en una posición de gran honor y privilegio. Nos ha colocado como señores del cielo y de la tierra. Ahora, esto no es que saques el campeón que llevas dentro y que al rato quieras ser el señor de los cielos como esas series y de la tierra. Estamos diciendo que es que Dios nos ha colocado en una posición de privilegio y de gran honor. Entonces, Dios tuvo un propósito en llamarnos a esa posición. Tú podrías decir, pues yo no pedí ser llamado, pero en gracia Dios lo hizo y ahora estamos en esa posición de honor y de privilegio como hijos, porque Él tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Mostrar a nuestras vidas
justamente su poder. Él nos rescató de esa vida para que nosotros viéramos su poder y su amor. Entonces, al ver su poder y su amor, y todo lo bueno que Él ha sido, que nos ve como un padre, que nos ve como un esposo, que nos ve como un ayudador, ¿por qué tendríamos que quejarnos? En sexto lugar, Jeremías Burroughs dice que quejarse es malo para mí o para ti, porque quejarnos hace que nuestras oraciones sean en vano. Y aquí podríamos recordar un poco lo de esta manera de llegar como víctimas, ¿no? Y creo que Claudio era muy enfático en ese sentido y decía, esa oración, hermano, puede ser en vano, puede ser inútil, y no porque Dios no la escuche, sino por la forma, por cómo llega tu actitud, cómo lleva tu espíritu ante Dios, ¿no? No hay un contentamiento en ti. Entonces, quejarnos hace que nuestras oraciones sean en vano, porque el acto mismo de orar significa que reconocemos que todo lo que tenemos nos viene de Dios. Entonces, si tú vas a orar en agradecimiento a Dios por todo lo que Él te ha dado, por todo lo que Él te ha otorgado, pero de repente sale algo que no va en virtud de agradecer todo lo que Dios te ha dado, pues obviamente esa oración está tomando forma de queja. Y al tomar forma de queja, dice que nuestra oración se vuelve en vano. Porque no podemos decir, sea hecha tu voluntad, y estar esperando que sea hecha la nuestra, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y que se haga su voluntad. La oración, ¿no?, del Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y nosotros estar esperando que se haga la nuestra. Entonces está claro que no podemos decirle a Dios, danos hoy el pan de cada día, danos hoy el pan de cada día, y estar esperando lujos, estar esperando comodidades. Pero si es caviar está bien, ¿no? Si es un pescadito está bien. Bueno, el pan de cada día que Dios te dé, y en agradecimiento lo comerás. Si Dios te ha bendecido para que puedas tener esas comodidades y esos lujos, también, gracias a Dios. Pero vive agradecido y confiado en Dios en el día a día. Si es pan literalmente con agua, pues gracias a Dios. Si es pescado con jugo de naranja, pues gracias a Dios. Vive agradecido y confiado en Dios en el día a día. Porque si tu oración es que se haga su voluntad, pero tú no estás dispuesto a que se haga su voluntad y tú esperas, antepones tus expectativas, antepones tus deseos naturales, pues no te va a llevar más que a estar en rebeldía con Dios. Entonces, dice Jeremías Burroughs, si vamos a comenzar a quejarnos acerca de lo que Dios nos da, sería mejor dejar de orar. Son palabras muy fuertes, así como hemos visto que Dios ve a la rebeldía como pecado y a la queja como pecado. También dice Jeremías Burroughs que si vas a estarte quejando acerca de lo que Dios te ha dado y que ya viste que lo que te dio fue a su Hijo y que eso es indescriptible, sería mejor dejar de orar. Ahora entiendo que es una alusión a si esto se vuelve un ciclo, ¿no? También hay que reconocer que si quejarnos o tener un espíritu quejumbroso es un pecado, podemos ir al Padre, reconocer ese pecado y dejarlo atrás. Entonces, sí está claro que la queja nos puede hacer a nuestra oración o hace a nuestra oración que sea vana y que no tenga el impacto que se espera. En séptimo lugar, ya vamos terminando, ya vamos en el séptimo punto. Son 8 puntos acerca de por qué quejarse es malo para nosotros como creyentes o como hijos de Dios. En séptimo lugar, dice que quejarnos o el que un creyente se queje o que tú y yo nos quejemos nos conduce a la infelicidad.
O sea que si me quejo porque estoy comiendo pan, literalmente un pancito, una conchita con agua, si me quejo por eso, ¿y por qué no estoy comiendo un huevito revuelto con algo más? Eso me lleva a la infelicidad. Pero además, dice Jeremías Borrow que es una pérdida de tiempo. Porque entonces tu queja de entrada te está haciendo infeliz, pero también es una pérdida de tiempo porque dejamos de pensar acerca de Dios y su palabra. Entonces, ¿cómo? Sí, si yo me estoy quejando porque hoy no estoy comiendo lo que yo deseaba comer, ¿en qué estás pensando? Pues estás pensando en lo que deseabas comer. Entonces tus pensamientos se están alejando de Dios y de su palabra. Es que sin alimento no puedo pensar. Bueno, sí, pero piensa en otra situación en la que antepones tu queja y entonces dejas de pensar en Dios y su palabra. Entonces eso es una pérdida de tiempo. Debemos de conversar, debemos de platicar todo el tiempo ¿de quién? De Dios. Nuestra tarea es ir y hacer más discípulos. ¿Cómo los vamos a hacer? Pues con la palabra de Dios. Entonces, si involucramos en nuestros pensamientos otro tipo de cosas que no son a Dios y a su palabra, pues estamos perdiendo el tiempo. Ahora, no estoy diciendo que no te tengas que involucrar en otras cosas. Si tienes un trabajo, haz bien tu trabajo. Pero mientras estás en ese trabajo, también ama a tu prójimo, demuéstrale lo que Dios ha hecho contigo, ¿no? Entonces, pero cuando te quejas y antepones esos pensamientos a Dios y a su palabra, estás perdiendo el tiempo. También dice Jeremías Borrow que aún más, quejarnos nos hace inútiles en el servicio de Dios. Como te estás quejando y en tus pensamientos están estas ideas, pues ya no quieres servir a Dios, ya no sirves a Dios. Entonces es importante que no nos convertamos en creyentes quejumbrosos y además inútiles. Tú sabes lo que dice de el siervo al que se le dio y que no multiplicó. Siervo inútil. Entonces está claro que tenemos que servir a Dios y vernos como siervos productivos, siervos que llevamos la palabra de Dios a otros, y si entonces nos quejamos, nos volvemos inútiles en ese sentido. Pero también quejarnos ingratos. Ya lo vimos, ¿no? Si Dios te ha dado a Cristo, ¿cómo no agradecerle eso que Dios hizo? Pero también nos hace ingratos no solo con esas dádivas espirituales, los frutos del Espíritu Santo que ya vimos también en la clase anterior con Isra, que son dones, son dádivas espirituales, también estaríamos siendo ingratos por las cosas materiales. Si estás preocupado en tener una mejor casa de la que tienes, pues estás distrayendo tu atención, tus pensamientos de Dios y de su palabra por pensar en lo material. Ahora, también hay que ser agradecidos con lo material, con lo que materialmente Dios te ha dado. Cuando a los creyentes les sobrevienen problemas, sin duda que en nuestros pensamientos somos tentados a pensar que antes éramos más felices, ¿no? Es que de soltera viví una vida increíble y ahora casada me está yendo como en feria. Bueno, pues lo que dice Jeremías Borrow es que cuando vienen los problemas, aludimos al pasado como algo mejor, ¿no? Cuando ya vimos que tu vida en el pasado estaba perdida, tu vida en el pasado no reconocía a Dios como tu soberano, como tu rey, como tu Señor, y entonces eso te hacía verdaderamente ajeno a Dios. Ahora que has sido salvado, que eres un creyente, que estás en Dios, pues sin duda que
eso te debe hacer feliz. Pero si como creyente, cuando vienen los problemas, piensas en que eras más feliz antes, pues estás pecando, ¿no? Ahora tú dices, no, es que yo sí literalmente era más feliz porque me casé y tuve que dejar a Cristo, tuve que perder el Evangelio, ya no puedo reunirme en mi iglesia. Ah, bueno, ahí sí, sin duda que antes eras más feliz, pero bueno, ahí fue una mala decisión seguramente. Lo que estamos diciendo entonces es que los pensamientos ante los problemas, o este tipo de pensamientos ante los problemas, nos hacen ser más infelices. Y como creyentes, como cristianos, no podemos pensar que antes teníamos una mejor vida que ahora, si hemos sido salvados, si hemos sido rescatados y si ahora estamos en manos de Dios. Por último punto, Jeremiah Burroughs dice que quejarse es malo para ti porque es tonto. Ahora tú dices, ¿de veras? ¿Quejarse es tonto? Es una pérdida de tiempo. ¿Tú perderías el tiempo en algo? Pues no perdería el tiempo en algo que no va a resultar. Entonces, quejarse es tonto, es inútil, es una pérdida de tiempo porque solo empeora las cosas. Si tú te llenas de queja una y otra y otra y otra y otra vez, te vuelves quejumbroso. Todo el tiempo estás quejumbroso. Ante cualquier situación te pones quejumbroso. Que ser quejumbroso es ir en contra de Dios, ser rebelde a Dios. Entonces, si soy rebelde a Dios, ¿qué voy a ganar? La ira de Dios, la justicia de Dios. Entonces, quejarse, en octavo lugar, es tonto, es inútil, es una pérdida de tiempo, porque quejarse provoca la ira de Dios. Ahora, ¿qué se ganó Satanás al quejarse como ángel de lo que Dios estaba haciendo? La ira de Dios. Salió de ser ángel y se convirtió en Satanás. Entonces, ¿tú considerarías que Dios puede retirar su cuidado y su protección si te quejas de Él? Pues dice Jeremiah Burroughs, pues sí, está en contra de los rebeldes. Vamos a las conclusiones. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos compartido en esta mañana acerca de por qué quejarse es malo para mí, pero vamos a cerrar con estas conclusiones. Quejarse es el primer paso para huir de Dios. Dice Jeremiah Burroughs, quejarse es el primer paso para huir de Dios. O sea que cada vez que te quejas, te alejas de Dios. Lo opuesto de la felicidad es un espíritu amargo y quejumbroso que ve solo el lado negativo de cualquier cosa. O sea que si quieres ser infeliz, pues amargo y quejumbroso. Si los creyentes se quejan, esto sugiere que quizás en realidad nunca se sometieron a Cristo como su Señor, Rey y Salvador, o que no son en verdad creyentes. Entonces es que yo me quejo mínimo al día 5 o 6 veces de lo que Dios en su soberanía ha hecho en mi vida. Pues cuidado, porque podría no ser un verdadero creyente. Si los creyentes dicen que para ellos Dios tiene más importancia que las cosas de este mundo, entonces cuando les vienen problemas, cuando les vienen situaciones difíciles, no lo demuestran. Es mejor no afirmar que uno es creyente que ser inconsistente en su comportamiento. Es decir, que ser quejumbroso, que estar constantemente quejándonos. Dios tiene el derecho de esperar que los que dicen ser creyentes mantengan su vida conforme a las normas cristianas. ¿Qué significa esto? Que asumimos que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nuestro esposo y que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Se necesita de una actitud mental apropiada para que Dios no retenga una bendición. Esto de actitud mental apropiada es
un contentamiento espiritual interno. Y por último, el trato de Dios es resultado de su disciplina y espera llevarnos a que confiemos en Él. Entonces, si el trato de Dios es el resultado de su disciplina, yo no tendría por qué quejarme. Él lo que quiere es llevarme a confiar en Él, como decimos en el mundo, ciegamente. Todo lo que Dios hace para mi vida está en su soberanía, está en su voluntad. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de escudriñar, Señor, tu palabra, de poder leer, Señor, este libro acerca del contentamiento cristiano, Señor, lo que este hombre de Dios plasmó, Señor, en este libro. Permite, Señor, que podamos entenderlo, podamos asimilarlo, Señor, podamos ponerlo por obra cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, Señor, que ante las situaciones, ante las inconveniencias de la vida, Señor, vamos a ti, Señor, pero no vamos a ti en quejas, Señor, en desagrado, en rebeldía, Señor, sino vamos a ti en agradecimiento, Señor, porque no hay otra manera, Señor, más que ir a ti por agradecimiento, Señor, en agradecimiento, mostrando que tú eres un Rey, que tú eres un Señor, que tú eres el soberano en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entender que esta queja, Señor, más que ayudarnos, nos aleja de ti, Señor. Que esta queja, más que ayudarnos, Señor, aleja nuestros pensamientos de lo que tú eres, Señor, de lo grande, de lo poderoso que tú eres, Señor, de lo fuerte, de lo bueno que fue Cristo en esa cruz, Padre, de lo que el Espíritu Santo haría con nosotros al consolarnos, al cuidarnos, Padre. Permite, Señor, que esta semana podamos seguir leyendo de ti, Señor, seguir aprendiendo más de ti, Señor, y creciendo en la sabiduría que viene de ti, de lo alto, Padre. Ayúdanos en todas nuestras necesidades, Señor. Cúbrenos, Señor. Ayúdanos en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.